defense of Carlos Hernandez. The procedure is as follows. First, Carlos is going to give a little presentation, and then we proceed to the question and answer. Okay. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, durante las últimas décadas ha crecido el interés acerca de resolver problemas con muchos objetivos. Estos pudieron ser, por ejemplo, el costo y la calidad de un producto, y este tipo de problemas generalmente, estos objetivos se encuentran en conflicto, por lo cual no va a existir una sola solución, sino que va a ser un conjunto de soluciones. Y por otra parte, en los últimos 4 o 5 años, ha crecido el interés en resolver problemas que se llaman robustos. ¿Qué es esto? Son problemas en los cuales hay una cierta incertidumbre asociada al problema que hace que tal vez cuando se optimiza el problema y se pasa a la vida real, tal vez esas soluciones no son del todo buenas. Entonces, este es lo que vamos a platicar. Primero que nada vamos a motivar un poco este problema, vamos a dar las definiciones, qué es lo que queremos decir por un problema multiobjetivo, qué queremos decir por incertidumbre, y posteriormente vamos a pasar a las dos principales contribuciones, que es el estudio de los métodos de mapeo de celda para optimización multiobjetivo y el diseño de un algoritmo evolutivo. Posteriormente algunas aplicaciones selectas que muestran el desempeño de nuestros algoritmos, y después vamos a pasar a las conclusiones y trabajo. Bueno, como les comentaba, es bastante común que vamos a tener problemas de optimización en los cuales vamos a tener distintos objetivos y que estos van a estar en conflicto. Típicamente estos van a formar un conjunto de K-1 dimensiones, lo que se le llama el conjunto de Pareto, y su imagen el frente de Pareto. Esto es lo que nos lleva a optimización multiobjetivo. Por otra parte, la parte de incertidumbre, un poco para ejemplificarla mejor, supongamos el siguiente experimento donde ustedes tienen 2 dianas y tienen un premio asociado a cada una. Si lo analizáramos desde el punto de vista de optimización solamente, por simple inspección vamos a encontrar que este 100 es el óptimo. No existe aquí ninguna solución mejor que ese 100. O sea, si ustedes intentaran, si se les pide que lancen algún objeto hacia estas dianas y quieren maximizar su ganancia, van a encontrar que no hay nada mejor que este. Sin embargo, van a encontrar también que aplicado a cada uno de ustedes, tal vez es demasiado pequeño. Tal vez de donde están sentados sería imposible atinarle a este número. Y entonces lo que sucedería es que en lugar de ganar ese 100, tal vez terminarían perdiendo 1000. Terminarían perdiendo 10 veces más ese valor. Y entonces, tal vez valga la pena pensar que esta solución de aquí es muy interesante. Si ustedes deciden sacrificar solamente 5 unidades, de repente van a tener una solución con propiedades completamente diferentes, por ejemplo como respaldo, o van a encontrar que esta de aquí es la que pueden en realidad realizar en la práctica. Y esto se hace más claro cuando consideran cosas como su propia puntería, la distancia, la visibilidad, si hay viento, si hay lluvia, por ejemplo, las temperaturas. Todo este tipo de cosas van a influenciar que tal vez esta solución de acá, a pesar de ser la óptima, a pesar de ser la mejor solución que existe, tal vez valga la pena ver esta de acá. Y esto de aquí lo podemos trasladar a problemas de ingeniería fácilmente, porque puede ser, por ejemplo, tiempos de lanzamiento. ¿Qué pasa si el día en el cual quieren hacer el lanzamiento de un misil o de un cohete está lloviendo, si está nublado? Entonces tal vez tendrían que repetir otra vez todo el proceso, pero en cambio si ustedes tienen considerada esta y también tienen considerada este tipo de soluciones, entonces en una sola ejecución del algoritmo pueden ustedes hacer la optimización. Y entonces si esta solución no es realizable, podemos ir por esta de acá. En este sentido, el objetivo de nuestra tesis es el diseñar métodos orientados a conjuntos, porque vamos a buscar no solamente una solución, sino que vamos a buscar un conjunto de soluciones para el tratamiento de problemas multiobjetivo, con especial atención a soluciones cercanas a ser óptimas o soluciones aproximadas, que es esto de que nosotros podemos decidir deteriorar un poco nuestras expectativas, tal vez en ganancia, por ejemplo, y ver a nuevas soluciones, y también en esta parte de robustez, que no es otra cosa más que la solución sea buena y a la vez sea posible de implementar en otros para soluciones que le vamos a llamar ligeramente robustas, y finalmente aplicar todas estas soluciones, todos estos algoritmos a problemas del mundo real. En este sentido, nuestra hipótesis es que utilizando información generada durante la búsqueda o información del problema, es suficiente o es un gran inicio para poder resolver este tipo de problemas. Es decir, no solamente ir por la parte de optimización multiobjetivo, irnos por el frente y por el conjunto de Pareto, sino también irnos por soluciones aproximadas y también irnos por soluciones ligeramente robustas, y todo esto en una sola ejecución de estos algoritmos. Bueno, vamos a comenzar un poco con las definiciones para entender un poco qué es lo que queremos decir por cada uno. Lo primero es un problema de optimización multiobjetivo, que se va a definir como, de aquí en adelante, la minimización de un vector X que vive en Q, donde Q es un subespacio de Rn,
y vamos a minimizar un vector de funciones objetivo que tenemos aquí. Y para verlo un poco lo que sucede, aquí tenemos un ejemplo de dos funciones y vemos que si nos posicionamos aquí, por ejemplo, en -2, vamos a ver que si nos movemos hacia -1, las dos funciones mejoran. Esto quiere decir que las dos funciones van hacia abajo. Sin embargo, cuando llegamos aquí a 0, vamos a ver que esta función empieza a subir, mientras esta sigue decreciendo hasta que llega aquí. Y cuando llegamos aquí a este punto, vamos a ver que las dos comienzan a subir. Este es el problema y esta es la parte donde se puede apreciar el conflicto que existe entre las soluciones. Existen regiones en las cuales es posible mejorar las dos funciones y existen regiones como aquí entre 0 y 2 donde una mejora mientras la otra empeora. Y este es justamente el tipo de soluciones que vamos a estar, que nos van a interesar en nuestro estudio. Para ejemplificar esto, ahora tenemos puntos y los tenemos en el espacio. Cuando teníamos solamente un objetivo, es bastante fácil hacer una comparación. Aquella solución que se encuentre más a la izquierda va a ser la mejor. Sin embargo, ahora que tenemos otro objetivo, vamos a ver que esto se va a representar de esta forma. Y entonces la pregunta surge, ¿cómo vamos a poder comparar dos soluciones entre ellas? Y para esto necesitamos esta definición de acá, que es la dominancia de Pareto. Vamos a decir que un vector V domina un vector W si es menor o igual en todas sus componentes y al menos menor en una. Y de esta misma forma lo podemos trasladar a espacio de los objetivos. Ejemplificado aquí podemos ver, por ejemplo, que este punto P2 va a dominar a P4 y va a dominar a P5, dado que es mejor en sus dos, tanto en F1 como en F2. Mientras que si comparamos P1 y P2 vamos a ver que son mutuamente no dominados, dado que son mejores en uno y peor en otro. Ahora, si tomamos todo el conjunto de soluciones no dominadas, vamos a formar lo que le conocemos como el conjunto óptimo de Pareto y su imagen que se llama frente de Pareto. Aquí tenemos un ejemplo de cómo luce un frente de Pareto. Entonces, los métodos propuestos generalmente se enfocan en encontrar esto de aquí, en encontrar el frente de Pareto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos incertidumbre? Como cuando considerábamos su puntería. Lo que vamos a tener es como aquí, en negro, tenemos un punto, y después por este error que existe al cortar, al medir el tiempo, al medir la temperatura, va a hacer que no podamos específicamente tomar esa solución, sino que vamos a tomar todo un vecindario de soluciones en las cuales no sabemos cuál es la solución que vamos a tomar en realidad. Y cuando eso lo evaluamos acá, va a suceder lo mismo, van a existir todo un conjunto de soluciones en donde no sabemos qué es lo que va a suceder, y esto lo podemos definir de la siguiente forma. Ahora agregamos este valor de aquí que va a ser la incertidumbre o el error en las variables de decisión. Entonces la pregunta natural es, ¿cómo vamos a comparar estos objetos entre sí? Y una forma de hacerlo es esta de aquí que se llama eficiencia robusta, donde van a tomar el supremo de los conjuntos y van a compararlos entre sí, que va a ser esta definición de aquí. Entonces va a ser un problema de dos niveles, donde va a ser minimizar x que está en Q como antes, y aparte se va a encontrar el supremo de la parte del error. Entonces ahora podemos realizar esta comparación entre la parte de los supremos y así podemos extender la dominancia de Pareto a este tipo de problemas. Sin embargo, uno de los problemas que tiene este tipo de definiciones es que muchas veces es muy conservador. A final de cuentas estamos evaluando peores escenarios y tal vez no nos interesa el peor escenario siempre, sino tal vez podemos vivir con algo que es mejor que eso o menor que eso, como lo puede ser esta definición de acá, que es la que nos interesa sobre todo, que son soluciones ligeramente robustas. La diferencia principal se encuentra aquí. Antes X se encontraba en Q, ahora se encuentra en PQ epsilon C, donde este conjunto de aquí lo vamos a definir como soluciones aproximadas, que vamos a definir en un instante. Gráficamente se ve de la siguiente forma. Nosotros primero nos enfocamos en encontrar soluciones que son aproximadas, que son aquí visualizadas en amarillo, y solamente aquellas soluciones que están ahí, que ya son suficientemente buenas para el tomador de decisiones, van a ser candidatas para ahora buscar soluciones robustas. En este caso en particular vamos a encontrar que solamente esta solución que estaba en la región roja es aquella que pertenece al conjunto de soluciones aproximadas y por lo tanto ahora se va a expresar de la siguiente forma. Vamos a decir que un vector X va a menos epsilon dominar un vector Y con respecto al problema multiobjetivo si se cumple esta ecuación de aquí, que va a ser que f de X más este epsilon va a ser parcialmente menor a f de Y. Y aquí podemos ver cómo se comparan las distintas relaciones de dominancia. Esta es la dominancia normal. En la parte sombreada es donde vamos a ver todos los puntos que van a dominar a este.
y aquí vamos a ver la que acabo de definir. Entonces vemos cómo es una región menor. Y esto tiene ciertos efectos porque ahora ya no vamos a tener un conjunto de k menos 1 dimensiones, sino que va a ser un conjunto de n dimensiones de forma típica. Ahora bien, si tomamos todas las soluciones que no eran menos epsilon dominadas, podemos formar este conjunto de acá que es PQ epsilon, que va a lucir de esta forma. Es la combinación de las líneas negras, amarillas y azules. Este es en el espacio de las variables y este es en el espacio de los objetivos. Y por el otro lado hay un detalle, que a nosotros lo que nos interesaría en realidad, como vimos anteriormente, son estas soluciones de acá, son aquellas soluciones que se encuentran a una distancia epsilon. Sin embargo, como para poder definir ese conjunto necesitamos conocer a priori el conjunto óptimo, entonces nos vamos a conformar con este de acá. La diferencia es que el conjunto de soluciones aproximadas PQ epsilon va a tener la parte azul, que son soluciones que en general no nos interesarían. Sin embargo, tenemos que vivir con esta parte de aquí y en general funciona bastante bien aún así. Ahora bien, para realizar nuestras comparaciones, porque es una de las partes importantes, no solamente el diseño de un algoritmo, sino también que también se va a comportar, vamos a utilizar la distancia de Hausdorff, que va a ser definida como la distancia, el máximo de las distancias entre dos conjuntos, un conjunto que va a ser la solución conocida del problema y la aproximación de nuestro algoritmo, y vamos a tomar el máximo de estos. Ahora bien, existen muchos trabajos relacionados, es como les decía, un área que se ha venido estudiando por varias décadas, entonces podemos esperar que haya distintos métodos, por ejemplo los métodos de escalarización que transforman un problema multiobjetivo en un problema monoobjetivo. Aquí tenemos varios ejemplos, sin embargo estos no son orientados a conjuntos. Vamos a tener los métodos descendentes que van a tomar una solución y la van a mejorar y la van a empujar hacia el frente. Sin embargo también estos dos solamente nos van a generar una solución por cada ejecución. Si utilizáramos una secuencia de problemas, entonces tal vez podríamos cubrir todo el frente, aunque en muchos de los casos esto no está garantizado. Después tenemos los dos en los que nos vamos a enfocar. Está la parte de los algoritmos evolutivos multiobjetivo, que sí van a ser orientados a conjuntos, y el mapeo de celdas, que también va a ser orientado a conjuntos, y vamos a ver que todos ellos han sido diseñados principalmente para encontrar el conjunto y el frente de pared. Algunos de ellos han sido estudiados en nuestro grupo principalmente para encontrar el conjunto de soluciones aproximadas. Sin embargo, para el conjunto de soluciones ligeramente óptimas no ha sido estudiado, y tampoco en general para la otra definición que les había dado de soluciones eficientemente robustas. Entonces nuestro trabajo se va a enfocar en estos dos tipos de técnicas, en extenderlos y mejorarlos tanto aquí como en esta parte. Ahora bien, vamos a comenzar con lo que es un mapeo de celdas. Este tipo de técnicas son bastante buenas para estudiar sistemas dinámicos no lineales. Lo que hacen en general es basarse en que una computadora va a tener memoria finita, y como tienes memoria finita siempre va a haber una especie de error. Igual que anteriormente, cuando tú tienes que representar un número, no estás representando ese número en realidad, sino que estás representando todo un vecindario al mismo tiempo. Entonces la idea de este tipo de métodos es, ¿por qué no aumentar ese error de discretización? Y aumentarlo tanto para que el problema pueda ser fácilmente resoluble a partir de generar una especie de rejilla. Y este tipo de técnicas son muy buenas porque nos van a dar muchísima información acerca de un problema. En una sola ejecución podemos calcular el frente de Pareto y el conjunto de óptimos locales, soluciones aproximadas cercanas a ser óptimas, e inclusive las bases de atracción. Y aquí vemos un ejemplo de un sistema no lineal que se puede resolver con este tipo de métodos. ¿Y cómo funciona? Nosotros tenemos la división completa del espacio ahora en celdas. En lugar de tener transiciones de punto a punto, van a ser de celda a celda, y existen distintos tipos de mapeo de celda. Cuando nosotros solamente permitimos una imagen por cada celda, vamos a hablar que tenemos un mapeo de celda simple que estudiamos durante la maestría, y cuando se permiten múltiples mapeos, vamos a hablar del mapeo de celda generalizado. Ahora, como tenemos distintas transiciones de una celda a las distintas, también podemos asociar una probabilidad a cada una de estas celdas, y esta probabilidad puede ser proporcional a cuánto mejoras cuando sales de ella. El algoritmo en general lo podemos ver aquí. Primero calculamos cuáles son las soluciones que son mejores, cuáles son las soluciones que son iguales, y calculamos cuál es la probabilidad para movernos de una a otra, que está representada por qué tanto se mejora al movernos a una cierta celda. Gráficamente lo podemos ver aquí. Vamos a ver en cada uno de los colores es una base de atracción. La flecha nos va a indicar hacia dónde se van a mover, y los
las celdas negras nos van a indicar dónde están los óptimos locales. Entonces toda esta información se encuentra codificada en la matriz de probabilidad. Cuando nosotros diseñamos un algoritmo, va a haber 3 preguntas que nos van a interesar bastante. La primera va a ser cuánto tiempo toma en ejecutarse, si es correcto y si es óptimo, ¿es el mejor? La primera pregunta la contestamos aquí, ¿cuál es la complejidad computacional de este algoritmo? Que en general va a ser de tiempo cúbico. Sin embargo, si nosotros podemos quedarnos hasta antes del paso 5, o sea, el paso 5 es el cual nos hace un tiempo cúbico. Si nos podemos quedar hasta antes de este, el tiempo se convierte en lineal, dado que resolver aquí el sistema de ecuaciones es lo que nos causa demasiados problemas. Y posteriormente vamos a ver que no es necesario ese paso, entonces podemos dejar la complejidad en tiempo lineal. Y por otra parte vamos a ver este detalle de acá. NC es el número de celdas total en el problema. Y vamos a ver que esto es de parte de soluciones ligeramente robustas. Este es el algoritmo que tenemos. Como el primer paso es encontrar GCM, que es el algoritmo que les dije antes, que vamos a encontrar soluciones de este tipo. Esta es la representación gráfica de la matriz de transiciones. Y analizando los flujos, vamos a encontrar interesantemente, por ejemplo, que aquí hay flechas que chocan, igual que acá. Y eso significa que en esta parte de aquí, en estas celdas, vamos a encontrar soluciones que son óptimas. Y en este problema en particular, aquí en punto 2 se encuentra el óptimo global y acá se encuentra el óptimo local. Entonces, con esta información hasta la matriz de probabilidad, tenemos suficiente información para encontrar lo del óptimo global y el óptimo local. Posteriormente, podemos revertir el flujo, que no es otra cosa más que la transpuesta de la matriz de probabilidad, que la tenemos aquí, y podemos comenzar justamente de estos óptimos e ir hacia atrás. Esta búsqueda hacia atrás nos va a permitir encontrar las soluciones que son cercanas a ser óptimas. Si ya estamos en los lugares óptimos, nos podemos mover hacia atrás y nos podemos extender y podemos encontrar soluciones que están cercanas a cada una de ellas. Posteriormente, este de aquí es el resultado final una vez que hicimos este paso de backward search, y todas estas soluciones de aquí son cercanas a ser óptimas. Entonces de repente ya vemos que hay 2 regiones que son interesantes, la de la parte global, la parte local, y esta parte de acá que es el extra. Y no solamente eso, vamos a ver también que esta región de aquí es bastante pequeña, mientras que esta de acá es más grande. Entonces esta región de aquí tiene mayores probabilidades de ser útil a la hora de implementar una solución, que es justamente lo que vemos aquí. Cuando hacemos el último análisis para encontrar las soluciones ligeramente robustas, encontramos que mientras que el óptimo global estaba acá abajo en punto 2, las soluciones en las cuales un tomador de decisiones podría interesarse más estaban en el óptimo local, que está acá en punto 6. Este tipo de algoritmos que teníamos los probamos en los siguientes problemas que tienen distintas características que son interesantes para nosotros. Este de aquí tiene conjuntos de Pareto que no son no lineales. Este de aquí tiene distintos componentes, tiene 9 componentes conectados. Este de aquí tiene 4 que se reflejan esta parte de aquí. Y este de aquí que está en 3 objetivos y también es un conjunto de Pareto no lineal. Lo interesante aquí es que estamos comparando los distintos tipos de mapeo de celda, aquel que solamente permite una transición, el que permite múltiples y un híbrido con un algoritmo evolutivo. Y encontramos en todos los casos que el método es capaz de encontrar de buena forma los conjuntos de interés, y esto lo podemos ver aquí. Lo podemos ver cuando comparamos con los valores de delta 2, que es, se puede ver como una versión promediada de la versión de Hausdorff, y vamos a encontrar que en general el mapeo de celda o el mapeo de celda generalizado son los que tienen mejores resultados, y aquí podemos ver también el número de evaluaciones de función que utilizamos para esto. En general son buenos resultados, son buenas aproximaciones a los conjuntos de interés, sin embargo seguimos estando limitados a un bajo número de dimensiones. También un punto muy interesante de esto, por la segunda parte que les decía, es correcto el algoritmo, y en este caso nosotros lo cambiamos por cuál es la aproximación hacia lo óptimo, qué tan lejos estamos, qué tan buena es nuestra aproximación. Y lo interesante de este tipo de métodos es que podemos hacer estimaciones de los errores, que lo podemos ver aquí. Esta es la ecuación que utilizamos para encontrar los errores, y entonces, dada una discretización que la tenemos aquí, podemos ver cuál es el error esperado en cualquier celda, cuál es el error esperado en el óptimo, que es el que nos interesa en este momento, y después, una vez que resolvimos el problema, podemos ver cuál es el error real que ocurrió. En todos los casos podemos ver, si comparan esta columna con esta y esta con la última, van a encontrar que el error esperado es algo más conservador al error real que ocurrió.
lo cual nos puede dar una idea de que mientras utilizamos este método podemos utilizar este tipo de técnicas para estimar qué tanto esfuerzo computacional le podemos meter a este tipo de métodos. Y la última parte con respecto a mapeo de celdas es experimentar con la parte de encontrar las soluciones ligeramente robustas, lo cual gráficamente lo podemos ver aquí. Si comparamos con la parte pasada que les había mostrado, encontramos justamente el óptimo aquí para este tipo de conjuntos en punto 6, y que en todos los casos podemos encontrar el conjunto en el que estábamos interesados. Aquí ya aparecen los 9 componentes, mientras antes solamente aparecía uno, y aquí desapareció este componente, que es justamente porque ese componente no era robusto. Entonces, aquí tenemos una aproximación, y con respecto a los números de delta pi y el tiempo medido en segundos. Entonces, un par de minutos más o menos después de que se hace solamente una ejecución del algoritmo y después se hace un análisis sobre él. Entonces, en términos de evaluaciones de función, que generalmente es lo más costoso y lo que nos enfocamos en general, encontramos que no se necesitan más evaluaciones de función, además de las que ya utilizamos para encontrar los conjuntos de Pareto, lo cual es bastante interesante. Pero existe todavía este problema de que nos quedamos hasta un número bajo de dimensiones. Si queremos escalar, entonces ahí es donde entra muy interesantemente los algoritmos evolutivos multiobjetivo. Este tipo de algoritmos no necesitan información de gradiente, en general no necesitan mucha información del problema, y han mostrado ser bastante buenos para resolverlos. En general trabajan con una población de tamaño n, evalúan y después van a hacer un ranking de la población de acuerdo a qué tan buena es con respecto al problema que estamos resolviendo. Después primero que nada nos vamos a enfocar en la parte de encontrar soluciones cercanas a ser óptimas, y para esto los puntos de interés es primero cómo vamos a mantener una representación del conjunto, cómo vamos a hacer que se vaya hacia ese conjunto de interés, y cómo vamos a mantener diversidad tanto en el espacio de decisión como en el espacio de objetivos, porque puede haber soluciones que son muy similares en el espacio de los objetivos, pero que son completamente diferentes en el espacio de decisión. Y entonces nos interesaría tener ese tipo de soluciones, porque quiere decir que configuraciones completamente diferentes nos van a dar el mismo producto. Y por otra parte, ¿qué tanto tenemos que darle a la parte de la exploración y a la parte de la explotación? Primero que nada, cómo vamos a mantenerlo es, como les comentaba, a través de un archivo, el cual va a aceptar un conjunto de candidatos, de soluciones candidatas, y vamos a tratar de añadirlas al archivo, siempre y cuando no exista una solución en el archivo que la menos epsilon domine, y que la distancia tanto en el espacio de las variables como en el espacio de los objetivos sea mayor a un valor de delta. Estos valores de delta son bastante críticos para el algoritmo, pero en general pensamos que alguien interesado en soluciones cercanas a ser óptimas puede dar un estimado de este tipo de soluciones, de este tipo de valores, dado que van a representar qué tan diferentes tienen que ser las soluciones en espacio de decisión, tanto como en espacio de los objetivos. Y esta última parte de acá es que si sí existe una solución que se encuentra en el vecindario, entonces no la vamos a ignorar simplemente, sino que vamos a tratar de aprender de ella, y vamos a ver si mejora o si nos ayuda a formar el conjunto de peores soluciones para la hora de buscar soluciones robustas, que es esta parte de aquí. Y aquí podemos ver en imágenes cómo luce un conjunto de soluciones cercanas a ser óptima, que está bien distribuido en el espacio de las variables y que está bien distribuido en el espacio de los objetivos. Muy interesante para esto, para medir la parte de la correctitud del algoritmo, es que podemos probar que este tipo de algoritmos van a converger en el límite. Y esto lo vamos a ver en este teorema, que nos va a decir que la distancia del conjunto de soluciones cercanas a ser óptimas con respecto al conjunto de nuestro archivo siempre va a ser menor a un valor de delta y, que era el valor que pone el tomador de decisiones al inicio del algoritmo. Y por otra parte vamos a tener que la distancia del archivo hacia las soluciones siempre va a ser menor o igual a esta expresión de aquí, que no es otra cosa más que la distancia a el conjunto de soluciones cercanas a ser óptima, y aquí un pequeño error que puede suceder en ciertos casos. Entonces estamos obteniendo por lo que estamos pagando. Estamos obteniendo soluciones que siempre vamos a tener un conjunto de soluciones que están cercanas a él, y entonces vamos a tener una buena representación de este tipo de soluciones tanto en el espacio de las variables como en el espacio de los objetivos, y esta parte va a estar garantizada. Ahora bien, el algoritmo completo, una vez que ponemos todos los componentes juntos, va a lucir de la siguiente forma, donde las partes interesantes van a estar aquí, donde vamos a hacer un ranking de las soluciones de acuerdo a la menos epsilon dominancia, es decir, aquellas soluciones que son menos epsilon dominadas, que no hay ninguna que las menos epsilon dominen, van a ser las mejores.
Quitando ese conjunto, el siguiente va a ser el ranking 2 y así sucesivamente. Esto de aquí nos va a tomar tiempo cúbico. Después vamos a tener este operador de acá que va a ser búsqueda del vecino más cercano, que se va a hacer tanto en espacio de decisiones como en espacio de los objetivos. Y posteriormente tenemos el uso de nuestro archivo, que este de aquí nos va a ayudar a mantener una representación de las soluciones cercanas a ser óptimas y por otra parte de los conjuntos de peores soluciones. Y finalmente vamos a filtrar todas estas soluciones. La complejidad computacional la podemos ver aquí, donde G es el número de generaciones y P va a ser la población. Entonces estamos hablando también de tiempo de complejidades cúbicas o cuadráticas, dependiendo de qué es lo que sea más grande, si el número de generaciones o el tamaño de la población. Y finalmente para este algoritmo lo que nos interesaba era cómo vamos a hacer esta combinación entre exploración y explotación, la cual hacemos a partir de un enfoque de dos subpoblaciones, donde una subpoblación se va a enfocar en ir por soluciones óptimas, mientras la otra se va a enfocar en ir por soluciones cercanas a ser óptimas. Esto es bastante interesante porque si no lo hacemos de esta forma, la población puede estancarse en cierto punto de la búsqueda, dado que la dominancia epsilon va a relajar mucho, esta relación va a relajar y entonces va a ser más difícil comparar una solución con otra. Y este tipo de cosas nos van a hacer que podamos seguir empujando hacia las soluciones de interés. Esta es la parte experimental. La parte interesante sería el número de variaciones de función que utilizamos, que son 100 generaciones, 100 individuos y la proporción para cada una de las subpoblaciones. Aquí tenemos el resto de los algoritmos y que lo vamos a hacer las pruebas de estadística con Wilcoxon con una significancia de 5%. Mientras que los otros algoritmos solamente pueden enfocarse en uno. También podemos ver aquí la calidad de las soluciones, en que en algunos casos no va a ser tan buena gráficamente, y aquí también tenemos que este algoritmo, por ejemplo, falla al encontrar los 9 componentes y solamente puede encontrar 3. Lo mismo sucede aquí, pierden un componente, aquí pierden varios, y aquí en este de aquí también podemos ver la representación. Esa es la representación gráfica de la parte del espacio de las variables. Aquí tenemos la parte de espacio de los objetivos, donde vamos a encontrar resultados similares cuando nos vamos a comparar. Y aquí podemos ver los resultados ya de delta 2. Y en negrita vamos a encontrar cuál es el mejor resultado existente y después las flechas nos van a indicar si el algoritmo ganó o perdió con respecto al nuestro. Aquí podemos ver, por ejemplo, que comparados contra este algoritmo, el nuestro en espacio de las decisiones fue mejor en 5 de los 6 casos y pierden 1, y sucede lo mismo en este caso, es mejor en 5 de los 6 casos. Cuando lo comparamos en espacio de los objetivos es distinto, dado que este tipo de algoritmos también se enfocan mucho más en la parte de espacio de los objetivos y además ponen todo su esfuerzo en él, mientras que nosotros lo tenemos que dividir entre los dos espacios. Sin embargo, vamos a encontrar que somos mejores en 3, o sea, se divide el resultado en 3 y 3, y aquí en este que sí somos superiores en 5 de los 6 problemas. Ahora bien, el último paso era pasar, ya que tenemos este conjunto de soluciones aproximadas, pasarlo a la parte de soluciones ligeramente robustas, que era lo que comparamos anteriormente. Y aquí podemos ver los resultados. Si recuerdan justamente en este ejemplo, el óptimo se encontraba aquí en esta parte, pero encuentra algunas soluciones todavía por acá. Esta parte de aquí pierde el componente y la representación de este todavía no es tan buena como nos gustaría. Sin embargo, consigue hacer una aproximación en el mismo número de evaluaciones que utilizamos solamente para encontrar los óptimos o solamente para encontrar las soluciones aproximadas. Y cuando lo comparamos contra el otro enfoque que realizamos, el enfoque del mapeo de celda generalizado, vamos a encontrar que el mapeo de celda resulta ser superior. Sin embargo, las distancias en al menos 2 de los problemas no es tan grande, y en los otros 2 todavía existe algo de trabajo que podemos realizar para mejorar este tipo de desempeño. Ahora bien, aquí solamente les mostré algunos experimentos significativos, sin embargo realizamos algunos otros para validar cada uno de los componentes de nuestro algoritmo y de que en realidad estaban aportando a su desempeño, como lo es el desempeño del archivo contra no utilizarlo, el impacto de tener una solución, una población externa, la parte de las comparaciones, que es lo que les mostré, contra algoritmos del estado del arte, en los cuales demostramos ser superiores en la mayoría de los casos, y la comparación con GCM para encontrar las soluciones ligeramente robustas. Ahora bien, el último paso para nosotros era, bueno, tenemos este tipo de algoritmos, vamos a ver cómo se pueden comportar en problemas del mundo real.
Este tipo de problemas fueron proporcionados por la Universidad de California en Merced. Este es un problema de PID, que es un tipo de controlador, donde nos van a interesar 3 objetivos, que va a ser el overshoot, va a ser el error y también va a ser el settling time, que es lo que le llaman, y vamos a tener aquí un error o un epsilon, cuánto están dispuestos a deteriorar este problema de un 1% y un error en esta cantidad que también representa 1% del espacio de búsqueda. Y este de aquí es el resultado final, cómo se van a representar las soluciones. Dado que solamente es un problema de 3 variables, el algoritmo candidato ideal es el algoritmo de mapeo de celda generalizado. Entonces, este es el resultado y vemos aquí la calidad de la solución, soluciones bien distribuidas. Y de forma muy interesante es que cuando nosotros estudiamos este problema y encontramos las soluciones óptimas, encontrábamos que el conjunto se encontraba en el límite del conjunto factible. Eso quiere decir que si ellos implementaban una solución de esas y se equivocaban un poco, iban a salir de este conjunto y de repente la solución iba a ser no óptima. O sea, no iba a poder ni siquiera ser factible la solución. Con este tipo de soluciones ahora podemos asegurarnos de que si ellos agarraran una de esas soluciones, es más fácil que la puedan implementar a pesar del error asociado a este tipo de soluciones. Y por otra parte, tenemos este problema también que es bastante interesante, que es de vigas no uniformes que se utilizan, por ejemplo, en trenes, para cosas de velocidad, cosas por el estilo. Y aquí es muy interesante este problema, primero porque es escalable en el número de variables. Nosotros lo estudiamos para 10, pero en general se puede escalar a cualquier número. Lo que hacen aquí es generar una discretización de la viga y entonces cada una de las discretizaciones a final de cuentas va a ser una variable de decisión que va a estar representada por la altura. Y por otra parte es muy interesante porque buena parte de su espacio de búsqueda va a ser no factible. Pero aparte de que va a ser no factible, es a partir de restricciones implícitas que le llamamos, o sea, es algún lugar en el código donde lo empiezan a ejecutar y de repente da errores por la parte física. Entonces no se puede limitar el problema de buena forma y entonces uno tiene que vivir con este tipo de cosas. Dado que son ahora 10 variables, lo que sucede en este tipo de problemas es que no podemos utilizar el mapeo de celdas, entonces utilizamos el algoritmo evolutivo. Y aquí es donde podemos ver las soluciones. De este lado podemos ver las soluciones cercanas a ser óptimas, que vamos a ver aquí representado todo el conjunto, y vamos a ver algunas vigas de ejemplo en cada una de las posiciones. Vamos a ver, por ejemplo, que esta de aquí fue bastante interesante para ellos, a pesar de que no era óptima. No se encontraron en el conjunto de óptimos, pero sin embargo era interesante para ellos estudiarlo. Y de este otro lado vamos a ver de todas esas soluciones, cuáles son en realidad las que son ligeramente robustas, que lo vamos a representar aquí. Ya son muchas menos soluciones, y como ya son 10 dimensiones, entonces también se complica un poco el cómputo de todo esto. Nuestras contribuciones principales son estas 3, que es la parte de adaptar y estudiar el mapeo de celdas, ver qué era lo que se podía hacer con todo este tipo de información adicional, además el diseño y el estudio tanto teórico como empírico del archivo que les había mostrado, que mantiene una representación de los conjuntos de interés, y la parte del diseño y la parte del estudio empírico del algoritmo evolutivo, tanto para soluciones aproximadas como para soluciones ligeramente robustas. Como nuestras conclusiones vamos a encontrar que las técnicas de mapeo de celda fueron bastante benéficas para estudiar de forma minuciosa o detallada problemas de baja dimensionalidad, es decir, en una sola ejecución podíamos estudiar todo el problema y encontrar mucha información y después explotarla para poderle dar más herramientas al tomador de decisiones. Además, en una sola ejecución, como les comentaba, podían hacer una aproximación de buena calidad, como demuestran los resultados, y aparte era capaz de detectar las soluciones que tienen casi el mismo desempeño, pero que están en lugares distintos del espacio, que es justamente esto de soluciones aproximadas. Y además el archivo también demostró ser de uso bastante práctico, dado que puede encontrar soluciones que están bien distribuidas en ambos espacios, aunque es muy sensible a este valor de discretización. Por otra parte, vamos a encontrar que este archivo va a converger en el sentido de Hausdorff hacia el conjunto de interés, y también la parte de que el MOEA que diseñamos para soluciones cercanas a ser óptimos es competitivo con respecto a aquellos del estado del arte, y que también puede encontrar soluciones que están mucho mejor distribuidas cuando consideramos espacio de decisión. Y bueno, finalmente encontramos evidencia de que los métodos diseñados que pueden ser de interés. Como trabajo futuro, bueno, es un área que tiene poco tiempo, entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer, desde la parte de paralelizar los algoritmos,
El archivo que proponemos no tiene un límite fijo, sino que se limita a partir del espacio y de estos valores de discretización. Entonces es bastante interesante para nosotros hacer versiones que sean acotadas del archivo, extenderlo para tratar otro tipo de incertidumbres, porque nos enfocamos solamente en la incertidumbre del espacio de las variables. Sin embargo, hay otro tipo de incertidumbres, hay ruido, qué pasa con variables del ambiente, por ejemplo, como temperatura. También integrar este tipo de técnicas con muestreos, por ejemplo. Aquí solamente utilizamos la información proveniente del problema y de la búsqueda, pero podríamos hacer muestreos adicionales, podríamos hacer metamodelos que nos ayuden a resolver de mejor forma este tipo de problemas. Y también, a final de cuentas, esta parte de acá que va a ser adaptar diferentes metaheurísticas. Aquí utilizamos solamente una que estaba basada en el NSGA2 en particular, pero otro tipo de metaheurísticas nos pueden dar ventajas muy particulares para este tipo de problemas. Por ejemplo, intentar llegar rápido hacia una solución que es promisoria y tratando de ignorar un poco la parte de la diversidad al principio. Entonces hay algoritmos que nos pueden ayudar bastante bien para este tipo de cosas. Y después incluir técnicas de selección para ir por soluciones ligeramente robustas. Aquí lo hicimos como dos pasos. Uno, encuentra las soluciones cercanas a ser óptimas. Paso dos, encuentra las soluciones ligeramente robustas. Pero sería bastante interesante poder hacer todo esto en un solo paso, donde todas estas cosas de aquí pueden entrar en juego y nos pueden ayudar a diseñar mejores algoritmos. En la parte de las publicaciones, tenemos una monografía que está aceptada por Springer. Tenemos estos 6 artículos, uno de ellos que está sometido. Tenemos en otro tipo de revistas que no son JCR, por ejemplo este aquí que está en Computación y Sistemas, que está en el padrón de CONACYT, capítulo del libro y también varios artículos en conferencias internacionales y uno en conferencia nacional. Y por mi parte eso sería todo. Muy bien. Yo quisiera que me expliques un poquito más. Ajá. ¿Puedes ir a la página 20, por favor? Sí. Acerca de cómo construyes la matriz, esta matriz de transiciones que dijiste que no es una matriz de transiciones, sino que tiene probabilidades. Exactamente. ¿Cómo lo construyes? Para un ejemplo sencillo, no sé, la norma x al cuadrado. Es a través de las comparaciones directas. Ajá. Lo que pasa es que si nosotros nos posicionamos, digamos, en esta celda, podemos revisar sus vecinos y con respecto a ello vamos ahora sí a encontrar, como dices, la norma de la distancia. O sea, evalúas la función. Ajá, se puede evaluar la función, aunque en general la forma más fácil de hacerlo esto sería medir la dominancia simplemente. O sea, las celdas que estamos considerando me dominan, o sea, dominan a la celda en la cual estoy, y si sí me dominan, entonces va a haber una transición hacia esa celda. Entonces, paso 1, tomas un punto. Así es. Paso 2, construyes un vecindario. Exacto. ¿Cómo lo construyes? Eso es... Es la parte de la discretización, lo transformamos todo al espacio de celdas. Ajá. Y este espacio de celdas ya son coordenadas a final de cuentas. Entonces, como son coordenadas numéricas, podemos ir más o menos 1 en cada una de las dimensiones y formar ese vecindario. Okay. Solamente tenemos que cuidar la parte de los límites, porque si estamos en un límite, bueno, no hay un menos 1 o no hay un más 1 en este caso. Entonces tomas el punto, tomas sus vecinos y les evalúas la función. Así es. Digamos que cada celda va a tener un valor de la función asociada. Exactamente, que en este caso nosotros tomamos la del centro. La del centro. Se pueden tomar también, o sea, esta es la implementación que nosotros realizamos, sin embargo se pueden tomar múltiples muestreos de la misma celda y hacer la comparación de todos contra todos en su vecindario. Entonces va creciendo. ¿Cómo vamos a hacer la subdivisión? Por ejemplo, en una subdivisión de 3 nos podemos quedar con el punto central y ya no se necesitan evaluar el resto. Si no hacemos un paso de subdivisión, como la imagen que estamos mostrando aquí, entonces solamente va a ser el número de divisiones, la multiplicación del número de divisiones va a ser el número de evaluaciones de función a utilizar, que en este caso es 20 por 20. Y solamente con eso nos quedamos para formar esta de aquí. Bueno, pero luego tú quieres quedarte con una sola región. Imagínate algo de dimensión 1, que es una curva, y la estás buscando en dimensión 10. Entonces empiezas a hacer la subdivisión, tienes algo muy burdo y luego lo vas haciendo más fino, más fino, más Así fino. es. Pero cada vez que lo haces más fino, Sí. eso crece exponencialmente, ¿no? Las divisiones, sí es necesario. Nosotros lo que encontramos es que en la mayoría de los casos, esto de aquí, como es para baja dimensionalidad, un enfoque de encontrar la aproximación a un tamaño de celda como este era suficiente. O sea, entonces lo que tenemos es un superconjunto, al final de cuentas, estamos cubriendo el conjunto de interés. Entonces estás encontrando atractores nada más. Exactamente. En este caso de aquí estamos encontrando los atractores. Muy bien. Luego por ahí en la página 33, entonces no son probabilidades, ¿no? Sí, porque después podemos ver qué tanto mejora. O
sea, nos quedamos con la dominancia y con eso sabemos que hay una transición. Y después podemos medir qué tanto se mejora con respecto a la evaluación de la función y asociarle una probabilidad. Aunque para nuestros estudios la probabilidad no juega un papel relevante en realidad. La dominancia podría ser suficiente. Pero es matemáticamente una probabilidad. Sí, porque vamos a tener una probabilidad de 1 de movernos hacia las celdas y después se les asigna una fracción de la probabilidad de acuerdo a las celdas que te muevas. Te mueves a 3, entonces la probabilidad de 1 se divide entre esas 3. O sea, al final de cuentas es una cadena de Markov observante. O sea, esto se puede representar de esa forma. En la 33 hablabas de que habías mencionado previamente que tu archivador te iba a ayudar a balancear explotación y exploración, pero lo que entiendo es que son dos poblaciones, ¿no? Así es, el archivo nos va a ayudar ahí a mantener una representación del conjunto de interés. Solamente lo utilizamos como una memoria externa. Entonces las soluciones que son generadas van a ir al archivo para ver si son aceptadas o no. Sin embargo, el motor de búsqueda como tal lo van a generar estas dos poblaciones. A final de cuentas, ambas van a ir al archivo. O sea, como candidatos. ¿Cómo están relacionadas? O sea, ya físicamente el archivo es la unión de las dos poblaciones. No es la unión de las dos poblaciones, sino que va a estar aquí. O sea, después de que se hace toda la evaluación del algoritmo, podemos pensar que estos pasos hasta aquí se realizan para las dos poblaciones, nada más que uno es con un epsilon de 0 y el otro es con el epsilon que estamos interesados, porque una población va por los óptimos, sería un epsilon de 0, y la otra población con el epsilon normal. Y cuando llegamos a este paso vamos a intentar meter las dos poblaciones. O sea, simplemente vamos a tener aquí, en lugar de un offspring, vamos a tener dos, que es la combinación de las dos poblaciones, y estas las intentamos meter al archivo. El archivador, ¿qué criterios toma para mantener o descartar? Porque tú estás metiendo poblaciones que les importan cosas distintas. A una le importan los objetivos y a otra le importa el espacio de las variables. Ser óptimo y después que la distancia sea menor a esta de aquí. Que no haya un elemento dentro del archivo cuya distancia sea menor a esta. Igual para el espacio y los objetivos. Se hacen los dos casos. Ok, pero entonces es un solo espacio, es el de los objetivos. Así por es. ahí mencionaste que también te importaban luego. Me interesa el espacio de las variables, mantener una buena distribución. Que eso es lo que lo hacemos aquí. Está fuera del archivo. Así es, esto está fuera del archivo. Simplemente estas de aquí es la forma en la que se generan soluciones que van a ir a dar al archivo. Y durante la búsqueda, entonces, estás buscando simultáneamente los dos espacios, ya ahorita del archivo, durante la búsqueda. ¿Es verdad? ¿Estás buscando simultáneamente? Así es, se reparte el esfuerzo entre un espacio y otro. ¿Y eso no es opuesto? Sí, hasta cierto punto sí va a ser opuesto. Vas a tener soluciones que van a ir por uno y que van a ir por otro, que era justamente lo que mencionábamos aquí. O sea, tener distribuciones que son buenas en los dos espacios es bastante complicado porque son problemas no lineales. Entonces, como son no lineales, va a ser algo difícil que podamos tener representaciones. Sin embargo, ahí es donde entra justamente esta división, donde vamos a tener unas que van para un lado, otras para otro, y que el que empuja es la primera subpoblación, la que va por los óptimos. Entonces, la otra va a intentar explorar los vecindarios tanto para que estén bien distribuidos en espacios de las variables como que estén bien distribuidos en espacios de los objetivos. Entonces está priorizado. ¿Te importa más el espacio de los objetivos? Sí, objetivos primero y después variables. Okay. Sobre todo para poder seguir empujando en el espacio de los objetivos. Y en la práctica, en las aplicaciones en las que tú tuviste experiencia, más o menos de qué tamaños eran tus archivadores, porque en la teoría son infinitos, sí. Pero en la práctica, supongo que tú tuviste que poner una cota, porque pues, la computadora no puede manejar soluciones. Entonces, a lo mejor no la alcanzaste, o si la alcanzaste, platícanos un poquito de eso. Bueno, ahí hay varios detalles. Primero que nada van a estar limitados por el algoritmo que estamos utilizando y el número de divisiones, a final de cuentas. Entonces, la cota máxima va a estar dada por el mismo algoritmo que ya estuvimos trabajando. O sea, por ejemplo, en este caso que era GCM, la misma división que hicimos al principio, que eran alrededor de unas 10.000 celdas aproximadamente, eso ya nos daba la cota máxima del archivo. Entonces, nunca estuvimos en casos donde fuera excesivo el número de opciones que tuviéramos. Aunque hubo un caso en el cual vale la pena mencionar que no está aquí, era un problema de airfoil design, eran también 10 variables, y ahí sí existía este problema donde el archivo crecía de forma enorme, ya estábamos hablando de cientos de miles. Ahí lo que hicimos fue justamente hacer como una especie de estimador de densidad, tal que no íbamos a aceptar nuevas soluciones si en un vecindario existía alguna, que es justamente la idea de este delta epsilon.
del taller. Pero en general el tamaño en los dos no pasa de miles, de decenas de miles, sería la cuota máxima que encontramos. 10.000, por decirlo. Gracias, son todas las preguntas. Thank you. ¿Esto se puede paralizar? Sí, sí se puede paralelizar. ¿Lo paralizaste? Solamente para el caso de mapeo de celda simple. En el caso de mapeo de celda simple era más sencillo porque solamente hay una transición en cada uno. Entonces podíamos hacer primero la partición completa, después hacíamos las evaluaciones también en la parte paralela, porque podemos evaluar de forma paralela las 400 o los miles de celdas que tenemos aquí, y después podíamos hacer el análisis de seguir este movimiento de las celdas de uno en uno también de forma paralela, para que pudiera seguir cada una de esas celdas su camino hasta que encuentre un regreso. Entonces ahí se puede paralelizar bastante bien. Seguramente buscando un poco más también podríamos paralelizar este algoritmo de aquí, al menos hasta esta parte sería relativamente fácil paralelizarlo. Posteriormente este de aquí, como es reescribir la matriz a final de cuentas para que tenga una estructura en particular, tal vez ahí ya sería secuencial completamente, porque aquí lo que hacemos es esa matriz de probabilidad, darle esta estructura, donde esta es una matriz identidad, y estos de aquí, estas son las celdas que se llaman transcendent cells, que van a ir aquí a esta parte del conjunto R, que es el que sirve como puente para ir a esto. Entonces ahí tal vez es donde valdría la pena estudiar si se puede paralelizar. ¿Y qué tan grande crees eso? Ese es otro de los detalles, porque vamos a tener que es una matriz de número de celdas por el número de celdas. Pues en este caso en particular es de 400 por 400. Sin embargo, es una matriz altamente esparsa, que es justamente lo que explotamos en este trabajo. Nuevamente tu slide, por favor. Uh-huh. 30. Exactamente, no tienes tú algo ahí. Ajá. De ahí también, ¿qué pasos son los que más te consumen tiempo? Aquí van a ser sobre todo esta parte de aquí, que es la parte de la dominancia. Revisar si existe algún otro candidato dentro del archivo que menos epsilon domine, porque en el peor de los casos eso va a tomar el tamaño del archivo o del tamaño del archivo. Entonces eso, mientras tú metes una nueva solución, al final de cuentas te va a crecer más y más cada vez. En general es tiempo cuadrático el tiempo que toma este algoritmo. Y ¿No le implementaste algún mecanismo así para hacer algún tipo de búsqueda rápida? Si ya tienes algún objetivo? no, es justamente algo que vamos a estudiar posteriormente, ver la estructura, ver si podemos explotar la estructura de las soluciones para poder hacer este tipo de cosas, utilizar por ejemplo algún tipo de árbol y que entonces podamos ir y nada más ir descartando soluciones con las cuales nos vamos a comparar. Eso sería bastante interesante. También, exactamente. E inclusive este tipo de algoritmos seguramente se pueden paralelizar a final de cuentas, porque tenemos múltiples candidatos. Entonces podríamos hacer ese tipo de enfoques también. De la parte que paralelizaste, ¿cuánto fue más o menos tu ganancia? Ahí se va a ver mucho más dependiendo del problema y del costo asociado al problema. O sea, ¿cuánto cuesta una evaluación de función? Entre mayor sea el costo de la evaluación de la función, va a ser mejor. En los problemas académicos hay pérdidas por la parte de comunicaciones, a final de cuentas. O sea, una vez que lo bajas, cuando el problema evaluarlo no cuesta nada, cuando hacemos las comunicaciones donde se pierde. Evaluando, digamos, 100 veces el costo de un problema académico, podríamos alcanzar hasta de 7 a 10 X más o menos de aceleración. Ok, finalmente ya en tu parte de tus problemas, bueno, lo aplicaste, ¿no? Problemas de mundo real, en algoritmos de control, y luego tardaron que 700 segundos y demás, ¿no? Esto nada más es para que te pongas a buscar las soluciones, ya que las tengas, ya lo metas directamente ahí al sistema donde está trabajando, o sea, no es algo de tiempo real, ¿no? O sea, no es de tiempo real, pero sí esos 700 segundos incluyen todo. Así es. El de las celdas. Así es. ¿Hasta qué dimensionalidad llegas? Lo llegamos a probar hasta problemas de 3 dimensiones cuando estábamos utilizando las partes secuenciales. Cuando estudiamos parte paralela, que fue con un trabajo de maestría, llegamos hasta 10 dimensiones. Y ahí era basado en la parte de subdivisión, haciendo 3 celdas por cada subdivisión. Pero aquí nos pueden preguntar. Aquí son 3. ¿Y el evolutivo hasta cuánto? Hasta 10. Hasta 10. Así es. O sea, realmente es muy baja. Así es, exactamente.
¿Y qué es lo que en el caso del evolutivo le impide llegar a más dimensionalidad? Es justamente la parte del vecindario. Por ejemplo, aquí, para encontrar este tipo de soluciones vamos a necesitar soluciones en el vecindario suficientes para representar el conjunto de peores soluciones. Entonces, como es un problema de 2 niveles, tenemos suficientes para representar de buena forma el espacio de soluciones cercanas a ser óptimas, pero no para representar este. Porque muchas veces, si hacemos un muestreo, no vamos a tener siquiera una solución en el vecindario para poderla representar. Entonces solamente nos quedaríamos con la evaluación nominal. Entonces decir que solamente con la evaluación nominal va a ser una solución robusta, no podemos decirlo. Entonces una de las cosas que nos limita aquí es justamente que estábamos interesados en estudiar solamente información generada durante la búsqueda. En la parte del trabajo futuro, si añadimos muestreos aleatorios, por ejemplo, para cada una de estas soluciones, podríamos escalar más con el problema de representación de espacio de las variables todavía, de qué tanto muestreo vamos a hacer en realidad para encontrar estas soluciones. Ahí es donde está más o menos el problema. Ahora, una duda que tengo y tampoco la entendí muy bien en la tesis es cuando tú hablas, y lo dices en la presentación, de que te interesa diversidad en las variables y en las funciones objetivo, no me queda muy claro cuál es tu mecanismo de diversidad en los dos espacios. Okay. Es la parte de vecino más cercano. O sea, tenemos todo el vecindario y vamos a encontrar cuál es el vecino en distancia 2, cuál es el más cercano, y ese se lo asignamos como estimado de densidad y ordenamos a partir de él. ¿Se basa nada más en los vecinos? Así es, solamente en vecindario. Entonces no es un estimador de densidad, ¿no? Más bien te estás refiriendo a no quedarse estancado en una solución, ¿no? Que tú te estás moviendo Así es, hacia algún punto vecino. Sí, para quitar soluciones, las cuales había muchas soluciones en su vecindario, entonces la distancia es baja, entonces esas soluciones van a ser eliminadas. Vete al acetato donde hablas de las subpoblaciones. Aquí en realidad, por cómo haces esto, ese intercambio es una especie de migración entre las poblaciones. Exactamente. ¿Y cómo defines porcentaje de migración? ¿Cómo sacaste esos parámetros? Hice un estudio con la parte de Iris y aparte de estudio mecánico. Ya no se reporta en la tesis, pero utilicé esos 2 métodos. ¿Y qué tan sensible es el algoritmo a esos parámetros? ¿A cuántos migras? No resultó ser tan sensible. Aquí en este caso lo estamos haciendo divisiones de 10 de acuerdo al número de generaciones. Entonces el número de generaciones dividido entre 10 y hacemos una migración. Y van a migrar 3 individuos, que fue lo que encontramos. El individuo que va a migrar va a ser aquellos que se encuentran en el primer frente, en el primer ranking, tanto de los óptimos como de la parte de soluciones cercanas a ser óptimos. Y aquí inclusive lo importante es la migración de la población de óptimos a la población de cercanas a ser óptimos, porque es justamente ahí donde nos interesa que esa sea la población que se mueve. Y ese es el principal objetivo. Porque notábamos justamente lo que le había comentado alguna vez, de que como es dominancia unos epsilon, es como que si estuviéramos tratando un objetivo más, entonces de repente entramos a la parte main objective, donde ya todas las soluciones eran no dominadas entre sí. Entonces necesitábamos algo que las empujara y a diferencia. Una es los parámetros, creo que vienen en la tesis, pero aquí no dijiste qué parámetros utilizaste. Este es aquí. Ajá. Pasaste muy rápido. Ajá, son 100 generaciones, 100 individuos. Y ahí la distribución de sus poblaciones, la de óptimos es la de 20. La de óptimos es la de 20 justamente, y la de cercanas a ser óptimos es la de 20. ¿Y en general usas esa relación? Así o sea, es. 4 veces. Así es. Sí. Okay. ¿Y el valor de epsilon? Para cada uno de los problemas es O sea, los del usuario, pero en función a qué. a conocimiento previo que tiene del problema. ¿Cuánto es lo que puede deteriorar, dado tal vez en algún porcentaje? Para estos de aquí son los que fueron reportados en el estado del arte, o sea, cuáles eran los que utilizaban ya anteriormente, utilizamos esos, y en el caso de los problemas del mundo real era una especie de estimación que ellos ya tenían, que decían, a mí me convence una solución que tiene un overshoot de menos del 5%, por decir algo. Entonces a partir de eso se puede construir el epsilon, a partir de este tipo de preferencias. Y el FR que está ahí es el que dices que experimentalmente lo... Así es, exactamente. Que es justamente cuántos van a migrar y la frecuencia de migración.
Si es que algunos de los valores, bueno, en particular el de SSW, no se ven muy intuitivos, ¿no? Los valores de epsilon que No, ves ahí, no, Así para como nada. que Y, no se le ocurriría pues a alguien, ¿no? no, y Son justamente valores tiene que muy ver extraños. en esta imagen, tal vez no se alcanza a ver bien este número, pero aquí van hasta menos de 0.1 de frente y acá llega hasta 200. Entonces son problemas que no tienen la misma escala, entonces por eso es que el epsilon está Y diseñado una así. duda existencial, esto ya desde el punto de vista práctico. Ajá. Con tu archivador, ¿no se te generan débilmente dominadas? Sí, sí se generan Sí, débilmente ¿verdad? dominadas. Porque si no las tendrías que filtrarlas directamente, ¿no? Así es, excepto en el caso de dos objetivos, en el cual es bastante fácil, solamente encontramos la parte del mínimo para un objetivo y otro, y podemos encontrar una aproximación del punto de nadir, y eso más el epsilon, podemos quitar todo lo que esté por encima y por abajo, pero no es generalizable a Bueno, más. ya lo estás haciendo. Exactamente, trampa, ¿no? exactamente, porque eso solamente aplica para dos Fuerza objetivos. bruta, sí. Así es. Y a ver, y de los algoritmos estos con los que comparas, ¿cuáles son? Porque uno es el NSGA2 que le metes estos mecanismos. Así es, pero no utiliza una población, utiliza el archivo como población, entonces es una población también sin un límite, no está acotada la población. Entonces lo que hace es tomar soluciones, toma un número de soluciones, las va a combinar y va a hacer el ranking sobre las que hizo, o sea, hace un muestreo sobre el archivo, las trae, hace el ranking, saca la parte de crowding distance y todo este tipo de operadores que utiliza y los vuelve a intentar meter al archivo. Eso es lo que hace. Entonces quita la población principal. El doctor. Sí, porque en esta área no hay muchos algoritmos. No, lo más cercano en el área va a ser la parte de multimodalidad, bueno, ni siquiera multimodalidad, sino la parte de encontrar soluciones que tienen conjuntos de Pareto equivalentes, que fue justamente algo que estudió Rudolph, donde propuso estos dos problemas justamente. O sea, los 9 componentes mapean a la misma área en el espacio de los objetivos y entonces le interesaba este tipo de diversidad. No es propiamente soluciones aproximadas, pero es lo más cercano que encontramos en el estado del arte. Por eso es también que utilizamos todos estos problemas de aquí, son justamente, la mayoría fueron propuestos con ese propósito. Pues por eso los utilizamos y resultan ser bastante interesantes, tanto para soluciones aproximadas como para soluciones robustas. Mi última pregunta en relación con la escalabilidad. Tiene la limitante en las variables, pero ¿y en los objetivos? O sea, si yo tuviera un problema con 10 objetivos, pero solo 5 variables, ¿podrías utilizar el método? En principio lo que nos vamos a encontrar ahí es igual, muchas soluciones van a ser aceptadas al archivo, básicamente todas. Entonces ahí es donde está la limitante justamente. Vamos a poder hacer un mejor estudio y creo que se podría atacar si metemos desde antes la parte de robustez. Porque si la metemos desde antes, eso nos puede ayudar a quitar muchas de las soluciones que son no dominadas para el problema. A pesar de que tenemos 10 objetivos, muchas de esas soluciones tal vez como un criterio secundario podemos utilizar la robustez. Y entonces sí podremos utilizar este tipo de métodos. Pero eso es una conjetura, tendríamos que estudiar este tipo de problemas. Entonces, en general es 3 objetivos como máximo y 10 variables como máximo. Podríamos extenderlo, yo creo, hasta 4 o 5 objetivos más o menos. Y en el número de variables, hasta el momento, sí sería igual. O sea, la mayor limitante es las variables. Así es. Hacer justamente ese estudio. Metiéndole buscadores locales, por ejemplo, que nos ayuden a encontrar de mejor forma. Eso puede ayudar, y la parte de metamodelo también puede ayudar bastante. Sí, gracias. Vete a ya las preguntas que yo tenía, ya me las contestaron. Vete a resultado, ¿Cuál parte de los donde tienes el PID. ok. ¿Cómo interpreto aquí estas gráficas? Ok, estos de aquí van a ser los 3 componentes, los KIs, que les llaman, para cada uno de esos. Entonces se van a corresponder a Ahí las KP, KI, Ajá, KP, ok. se van a corresponder a X1, X2, y lo recorren un poco. Esa es la parte que no entiendo. Ajá, Bueno, el otro son los objetivos. Entonces, exactamente, estos son los objetivos. Pero ¿cómo escoges de ahí una solución? Es lo que no estoy entendiendo. Ok, aquí lo que nos interesó a nosotros es encontrar todo el conjunto Sí, de está soluciones todo. robustas. Así es. La parte de cómo hacer la selección, eso ya les corresponde a ellos haciendo un análisis de cada una de las soluciones. O sea, nosotros nos encargamos de encontrar todo el conjunto de soluciones y ellos hacen un análisis a posteriori de cada una de esas soluciones para ver qué propiedades en particular tienen. Con respecto al overshoot, con respecto al settling time y con respecto al error.
y ya de esas es que pueden elegir una u otra. Pero pues es que cualquiera puede servir, según yo. En principio sí, si solamente nos quedamos con la parte de objetivos, porque al final de cuentas todas estas soluciones son no dominadas entre ellas de acuerdo a soluciones robustas. Por lo tanto, solamente con respecto a ese criterio, todas son iguales. Si nos quedamos con ese, y ese es el criterio que nosotros estudiamos. Ok. Tengo un problema con tus definiciones y bueno, la pregunta es cómo definirías, ¿no? Porque tiene soluciones óptimas, soluciones robustas y soluciones aproximadas. Ajá, y Y soluciones tal como ligeramente lo presentas, parece que unas no son óptimas y otras sí son óptimas. ¿Todas son óptimas? Son óptimas de acuerdo a su definición. Son óptimas en el sentido de optimalidad de Pareto, son óptimas de acuerdo al sentido de optimización robusta y son óptimas de acuerdo a la parte de soluciones ligeramente robustas. Entonces, de acuerdo al área o de acuerdo al conjunto al que estamos diciendo, serían óptimas justamente. Sí, hay un problema de lenguaje. Sí, ¿no? Sí. Porque parece que unas no son soluciones, tal como dices. ¿No? Ajá. Si ya está definido que es óptimo y defines una aproximada, tal vez debería de redefinirse la terminología, ¿no? Sí. Me choca mucho. Y una observación, no sé, ¿dónde están los resultados de celdas? Y tú el variar los parámetros, La parte de la tabla están del unos error, con colores, por ejemplo. esta tabla del error. No, con colores. Las gráficas que tienes en color. Donde están, hay una como esas, pero ya en color. ¿No? Al principio creo que las pusiste. ¿Están? No, donde están los frentes, las zonas, soluciones aproximadas, lo tenías en amarillo. Ah, ya. Esta, ¿no? Es la 13. Se va lejos aquí, en esta región. Si vemos de 8 a 10, se van lejos, ya no hay una línea negra. Pero mi pregunta es que en todos tus problemas viste este comportamiento. Sí. Oh. En general sí. E inclusive este tipo de problemas se acentúan más cuando vemos los problemas académicos que se utilizan como... Sí, pues es que son de todo. Exactamente. Es que yo esperaría que se fuesen muy lejos, pues. Justamente en zetas de test aparece ese problema, porque el primer objetivo es X nada más, minimizar X. Entonces, minimizar X pues es 0, hasta donde alcance va a ser óptimo. No. Porque cualquier cosa que se mueva aquí y se mueva hacia la izquierda pues va a ser óptimo al final de cuentas. Entonces ahí sí aparece, pero son problemas artificiales. Problemas del mundo real, los que estudiamos al menos, no sucedía ese tipo de comportamiento. Bueno, es todo. Gracias. Thank you. Further questions? No? If not, then we're done.